Nuestro road trip por Galicia comienza en Lugo. Esta preciosa ciudad de alma romana y esencia gallega tiene mucho que ofrecer al visitante. En este vídeo os cuento algunos de los planes que podéis hacer para disfrutar a tope de este lugar. Estamos en la ciudad más antigua de Galicia, fundada en el año 25 a.C. por Paulo Fabio Máximo y con el nombre original de Lucus Augusti. Lugo atesora un importante patrimonio cultural, principalmente en su casco histórico, donde apreciamos un increíble contraste de restos arqueológicos y monumentos que van desde la época romana hasta la actualidad. Nosotros comenzamos nuestro paseo en la Rúa Nova, una preciosa calle en la que se encuentra el Museo Provincial, infinidad de bares y restaurantes y que termina en uno de los rincones con más encanto de la ciudad, la Praza do Campo con su característica Fuente de San Vicente. Desde aquí caminamos unos minutos más hasta la Catedral de Santa María, un imponente edificio del siglo XIII que da entrada al que probablemente sea el monumento más conocido de la ciudad y uno de los más importantes de Galicia, su muralla. De origen romano y algo más de 2 kilómetros de longitud, esta imponente construcción se encuentra en un estado de conservación increíble para tener 1700 años de historia, y es que su construcción data del siglo III después de Cristo. Este es además un monumento vivo, que por sus medidas puede recorrerse desde la parte alta o a Darbe en un precioso paseo que nos brinda unas vistas excepcionales de algunos de los monumentos de la ciudad, como puede ser el Hogar de Santa María, la Capilla de la Virgen del Carmen o este imponente Julio César que le ha valido a su autor, Diego As, el título de Mejor Graffiti del Mundo del mes de agosto. Normal que con todos estos argumentos la muralla romana de Lugo haya sido incluida en la lista de Patrimonio de la UNESCO. Una vez hemos completado el recorrido en apenas 30 minutos, nos dirigimos al corazón de esta ciudad, su Plaza Mayor. Un lugar de encuentro desde el siglo XVI para lucenses y visitantes, donde nos encontraremos además con estas curiosas cuadrigas, Alonso, mírame. Pero Alonso, que estás montado en un caballito que no te tiene... las estatuas de los fundadores de la ciudad, varios edificios con una marcada arquitectura local No, pero aquí no puedes ir sin zapatillas. y su espléndido ayuntamiento. Seguimos callejeando por el casco histórico y llegamos a la Plaza de Santo Domingo con su distintiva columna coronada por un águila, el símbolo de Roma. Poco después arribamos a la Rúa San Marcos, donde se encuentra el precioso edificio de la Diputación y que da acceso a la Plaza del Ferrol, donde está la iglesia de San Froilán, patrón de la provincia de Lugo y originario de esta ciudad. Por cierto, si os está gustando el vídeo, sois bienvenidos a suscribiros o dejar un like para apoyar este tipo de contenidos. Me sorprende mucho el aire señorial de esta ciudad, y es que, aunque no llega a 100.000 habitantes, Lugo cuenta con unas calles comerciales amplias y muy modernas, y varios edificios vanguardistas que alternan con otros más clásicos, pero igual de llamativos. Sin embargo, Lugo es mucho más que su casco histórico. Un lugar en medio de la naturaleza y lleno de encanto es el Parque del Miño. Dar un paseo bajo el sol junto a este río gallego es una experiencia relajante que sin duda no os podéis perder. Aquí nos toparemos también con una importante construcción de origen romano, su puente. Uno de los más importantes de España de su época que, a pesar de haber sufrido visibles remodelaciones, sigue siendo imponente. Un dato interesante, ¿sabíais que Lugo ostenta el título de muy noble y muy leal ciudad?
En cuanto a lo gastronómico, Galicia es un auténtico paraíso y Lugo no es una excepción. Hay un par de sitios en concreto que me gustaría recomendaros. El restaurante A Lareira, una pulpería de las de toda la vida fuera del casco, donde probamos una tortilla de patatas de sobresaliente y unos chipirones sencillamente increíbles. Y el restaurante japonés Shibuya. Sí, ya sé que quizás no es lo que estabais esperando, pero no podía obviarlo, y es que sus makis calientes fueron una de las mejores experiencias gastronómicas de este viaje. En cuanto al alojamiento, nosotros nos quedamos en un piso turístico junto al convento de San Francisco, o lo que es lo mismo, el Museo Provincial. Aunque no se podía acceder en coche, había un parking bastante cerca y el apartamento era gigante y estaba bastante cuidado y muy completo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, os invito a ver el episodio número 2 de esta serie de vídeos. Betanzos. ¡Hasta pronto!